Bienvenidos a nuestro espacio Tinta de Escritores, que se emite semanalmente en la librería Mundos Invisibles, en la calle Rivera 2205. Mi nombre es Daniel Fernández Cos y hoy estamos con el escritor Roberto Bennett. Un hombre, diría yo, de mundo. De mundo no solo por la experiencia que pueda acumular en su vida, sino porque literalmente ha viajado por todo el mundo, ¿no es así, Roberto? Sí, la verdad que mi vida ha sido viajar por motivos de placer, pero más por motivos laborales. Sí, pero toda esa experiencia y toda esa visión al contacto con otras culturas, otras formas de entender la vida, te ha llevado a darle vida a determinados cuentos que has publicado y también a varias de tus novelas. Entonces yo creo que hay dos, quizás las dos primeras, mantienen el espíritu de esos grandes viajes de Roberto, como son Chau Ginebra y Destino Mallorca. De ahí, hasta el momento, ha editado 9 libros, ¿sí? El último, Al final del camino. Este es un libro que es una novela, ¿verdad?, en la que su protagonista recorre los Estados Unidos en una época muy interesante de nuestra historia occidental, porque es prácticamente sobre la guerra de Vietnam, una sociedad muy convulsionada que nos afectó a todos. Así que bueno, contanos un poquito de qué trata Al final del camino. Bueno, este es un libro que, si bien no es autobiográfico, tiene mucho. Todo lo que escribimos tiene mucho que ver con nosotros mismos, aunque sea ficción. Y en mi caso, como me gusta escribir sobre lugares donde he estado, donde he recurrido, donde he vivido, tiene más, aunque yo no quiera, tiene siempre algo de autobiográfico. Y este es un viaje desde San Francisco a Nueva York en los principios de los 70, que es una época sumamente interesante. Es un viaje en autobús, que yo hice en esa época ese viaje. Y lo que refleja es digamos, la sociedad americana que viajaba en autobús, que viajaba en ómnibus, tipo Honda, que no es la sociedad americana clase media alta, porque esa viajaba y viaja en avión, sino realmente la mayoría silenciosa, que le llaman los propios americanos, de su propia sociedad. Y es excelente para alguien que le gusta escribir, porque ahí te encuentras con todos los distintos matices de las distintas etnias, de las distintas religiones, de las distintas creencias de la gente, que van subiendo y bajando. Son 5.000 kilómetros. Entonces, el protagonista de la novela sigue en su trayecto, pero sus compañeros de viaje suben y bajan, entonces cada capítulo refleja una situación diferente, y no solamente compañeros que están con él, sino conversaciones que él escucha de los asientos alrededor del suyo. Y yo creo que lo más interesante de eso es que este libro fue escrito antes del fenómeno Trump. Y yo lo hice como una especie de crónica, lo mismo que el anterior, que es Tiempo de Tormenta, que es la crónica del verano de amor y la Revolución de las Flores y San Francisco en los años 69, 70, todo lo que fue y lo que marcó y cambió la vida nuestra, con movimientos de liberación de las mujeres, de los gays, de los negros, o sea, contra la guerra de Vietnam, o sea, todo lo que conocemos que sucedió en esos años. Esto trata de las personas que componían la sociedad americana. Y yo quise escribir algo, primero porque era una experiencia que me dejó muy gratos recuerdos, y de los otros también, pero sobre todo porque yo pensé que era una etapa superada, y quise que hubiera una historia registrada de lo que era esa época. Para mi asombro, 6 meses después de que sale publicado en España este libro, surge el fenómeno Trump y sale elegido presidente de los Estados Unidos, con el mismo discurso que usa uno de los personajes en este libro, que era una persona asquerosamente xenófoba, desagradable, con toda una serie de complejos hacia las minorías.
y que yo la verdad me quedé sorprendido, incluso en algunas entrevistas me han preguntado si yo lo escribí a raíz del fenómeno Trump. Digo, no, yo lo escribí antes y nunca soñé que esto sigue siendo un problema tan grave en Estados Unidos, tan grave como para que esa masa elija a una persona como Donald Trump con las creencias y las frases maléficas que ha dicho respecto a casi todo lo que él considera inferior o no americano, ¿no? Y hay mucho de eso acá, porque hay personajes indios, hay indios americanos, nativos, que suben al ómnibus, hay una señora negra que es muy importante su influencia en el personaje de la novela, porque es una señora mayor y tiene una forma de ver la vida y de cómo hay que ser más tolerante. Claro, el personaje es un estudiante que acaba de recibirse de la universidad, entonces con toda la arrogancia de alguien que tiene 22 años y que se va a comer al mundo, ¿no? Pero a la vez con una cantidad de inseguridades. Y esta mujer de 70 y pico de años, gorda, muy gorda, bonachona, como que le va abriendo los ojos a que mejor baje la pelota, ¿no? Es muy interesante el personaje ese. Sin dudas el libro plantea, más allá de la narrativa y del entretenimiento, como todo libro, un viaje interior de ese protagonista, y por lo que tú nos estás explicando a quienes nos están escuchando, también es un viaje interior que todos debemos hacer, porque es un libro actual. Y nos encontramos nosotros ahora como el personaje en los años 70 en la búsqueda de respuestas que, claro, que seguimos detrás de ellas, ¿no? Sí, o sea, el personaje tiene una permanente búsqueda y duda y angustia de, bueno, ¿qué va a ser de mi vida? Porque acaba de salir de la burbuja de la Universidad de California y tiene que entrar al mundo adulto y tiene que entrar a un mundo convulsionado, y empieza por primera vez, él es uruguayo el personaje, pero tiene por primera vez que enfrentarse al mundo real, vamos a decir, con toda la dureza, ¿no? Con la maldad, hay un capítulo de un viejo hippie que se sienta al lado de una chica mormona, y ese capítulo es todo de distintas formas de ver el ser interior de cada uno y de cómo llegar a conocerse y de qué creer y qué no creer y ahí están los choques, ¿no? entre el que le dice tú tienes que experimentar, tú tienes que descubrirte a ti mismo, y la chica que, claro, le han enseñado todo lo contrario, no, esto no, cree lo que yo te digo, esto es así, y el ideal de tu vida tiene que ser esto y esto y esto, pero no intentes averiguar por qué, ni intentes pensar que de repente hay otra opción o que tú así no te vas a realizar plenamente. Ese es un capítulo bastante profundo e interesante en ese aspecto, ¿no? Un diálogo de dos personas que vienen de dos mundos diferentes, y uno con toda la filosofía oriental, hindú, que estaba en esa época muy de moda, y una búsqueda interior, un personaje que había recorrido Estados Unidos subiéndose a los trenes de carga y a dedo y eso, y la otra que venía de una granja mormona y iba a Chicago a estudiar, pero iba a estudiar magisterio, o sea, totalmente opuesto, ¿no? Y con esas largas horas de carretera a través de Estados Unidos, en esas zonas planas que no pasa nada, ¿no? Porque también ese paisaje induce a la conversación, a la introspección, porque no tenés mucho para ver, porque mirás para afuera y planicie. Entonces, si tuvieras unos paisajes espectaculares, quizás la conversación no sería tan profunda. Bueno, interesante lo que Roberto nos plantea en este libro, que creo que es un despertar. El protagonista busca un despertar en las páginas de este libro, que nos hacen reflexionar sobre nuestra realidad. Un libro interesante, tiene su magia, y bueno, con estas reflexiones y
manera de enfocar el mundo que tiene Roberto los dejamos por aquí. Y esperamos que, bueno, que lo puedan conseguir. Como siempre, acá en Mundos Invisibles se encuentran todos los libros de quienes han pasado por esta mesa. Gracias, Roberto, por estar con nosotros. No, gracias por invitarme. Gracias.